Ya chicos, muy buenos días con todos. Bienvenidos a la tutoría del día de hoy de matemática que corresponde a lo que es congruencia de triángulos. Me indican que no hemos tenido dificultades en la actividad o las actividades que estaban para la semana anterior. Entonces, vamos a partir. ¿Qué es un triángulo? ¿Quién me dice cómo podemos definir al triángulo? ¿Qué es el triángulo? ¿No han escuchado nunca lo que es un triángulo? A ver. Estamos un poquito dormidos por ser el día lunes. A ver qué pasó. ¿Qué es un triángulo? Figura geométrica de 3 lados. Eso, muy bien. Es una figura geométrica que tiene 3 lados, me dice, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tiene el triángulo? ¿Qué se recuerdan? Porque esto del tema es visto en la escuelita, ¿no es cierto? O en los temas, en los niveles anteriores. ¿Qué más es el triángulo? Una figura. Una figura geométrica, ¿ya? ¿Qué más? Tiene 3 lados. Tiene 3 lados. ¿Qué más? Tiene 3 lados iguales. Puede ser iguales o desiguales, ¿no es cierto? Ya vamos a ver varias formas de estos triángulos, ¿no es cierto? Que sus lados pueden tener diferentes medidas, cada uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre que es un Tiene triángulo? 3 vértices. 3 vértices, muy bien. ¿Qué son los vértices? El punto donde se unen 2 líneas. Eso, es el punto donde se unen 2 lados, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más tiene el triángulo? ¿Qué se recuerdan del triángulo? Tiene 3 ángulos. 3 ángulos también, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos indicar del triángulo? Bueno, geométricamente a esta figura, como ustedes me acaban de indicar, que es una figura geométrica que tiene 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos, ¿no es cierto? A esta figura se le conoce o se le destaca por ser una de los polígonos más resistentes. Si nosotros nos recordamos a esta figura, o se nos viene a la mente en dónde podemos encontrar en nuestro medio esta figura, podemos encontrar bastantes triángulos en las estructuras metálicas, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en la forma presencial, por ejemplo, nos íbamos al Coliseo, ¿no es cierto? El Coliseo de la institución tiene ahí una estructura metálica, ¿no es cierto? Esa estructura, si ustedes se han dado cuenta o se han fijado o han mirado, ¿sí? Tiene varios triángulos. ¿Por qué? Porque el triángulo es una figura donde tiene mayor resistencia que los demás polígonos. Yo recuerdo que con mis chicos que ahorita son de 10º C, hicimos una actividad con los palitos de helado, ¿se recuerdan chicos? Y pusimos unas tachuelas en los vértices, ¿no es cierto? Y formábamos varios polígonos, ¿sí? Formábamos polígonos de 3, de 4, de 5, de 6 hasta 8 lados, ¿sí? ¿Y qué pasaba, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? Cuando estaban en octavo hicimos esa actividad. ¿Se acuerdan de los triángulos? ¿Qué sucedía con las figuras? Cuando nosotros armábamos, ¿qué sucedía con los palitos de lado? ¿Se acuerdan? Señorita Shilkiwa, señorita Daquilema, señor Contreras, todos los chicos que estaban en el paralelo C, vieron eso conmigo. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué pasaba con estos palitos de lado cuando nosotros les poníamos unas tachuelitas ahí en los extremos? Nadie, no hay nadie del 10º C. No. ¿Qué sucedía? Al nosotros presionar uno de los extremos,
hicimos esta práctica, ¿se recuerdan? Presionábamos uno de los extremos cuando era un polígono de más de 3 lados, esta se deformaba, cambiaba su forma fácilmente. Lo que no sucedía era con el triángulo, ¿sí? Con el triángulo, por más que presionábamos, ¿sí? Esta figura se quedaba fija, era más resistente, ¿sí? Vamos a hacer esa actividad con ustedes para ver cómo nos va, ¿sí? ¿Les parece para el día viernes? Para el día viernes vamos a tener a la mano, ¿sí? Palitos de helado, de los que son planitos y en las puntitas son redonditos, ¿sí? Y unas tachuelitas, ¿sí? Para hacer esta actividad. ¿Les parece? Y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver lo que es la reflexión y la práctica de la alimentación sana. Esto se envía en todas las agendas semanales, cada una de las asignaturas, y vamos a destacar algo. Sí, dígame. ¿Me puedo retirar de la reunión? Sí, ¿qué pasó? Es que Bueno, tenemos no se un blog. preocupe. Sí, salga No, nomás. sea No se preocupe. maldita licenciada, hágase favor de disculparnos y ahorita no puede recibir clases, tenemos que ir de urgente para abajo, que viene del centro donde está mi hija, vienen acá abajo a la casa, no sea malita. Ya no se preocupe, señito, no se preocupe. Siga nomás. Entonces, chicos, continuamos. Tenemos nosotros lo que es la reflexión y la práctica de la alimentación sana, ¿no es cierto? Es muy importante cuidar nuestra alimentación, ¿sí? Cuidar varios hábitos, entre ellos, nosotros consumimos varias fuentes de hierro, en este caso, vamos a ver lo que es el hierro. Es un aporte muy importante para nuestra salud. Disculpe, dice a la Manuelita de Aquilema si le puede admitir a las clases. Ya vamos a ver si alguien más está a la espera, pero no, solo está la señorita Álvarez ahorita, en este momento. Ya está admitida. Dígale que se conecte nuevamente para poder proceder a admitirle nuevamente, ¿sí? El hierro es un mineral que cumple funciones importantes en nuestro organismo, ¿sí? En nuestro cuerpo. Nosotros consumimos en los alimentos que nos entrega nuestra mamita en casa, ¿sí? Todos los días, cuando nos da los vegetales, ¿no es cierto? Encontramos el hierro en frutos secos, en verduras, ¿sí? En legumbres también, que aporta nutrientes para nuestro desempeño diario. ¿Qué sucede si tenemos una deficiencia de hierro en nuestro organismo? Va a causar lo que es la anemia, que hemos escuchado siempre. Hay algunos que dicen, las mamitas, por ejemplo, dice, ¿qué te pasa, no? Estás un color medio pálido, tú no eras así, ¿sí? Entonces, mucho esto se debe a la falta de este mineral, que es el hierro en la sangre, ¿sí? El trabajo principal del hierro es transportar el oxígeno por todo el cuerpo y producir glóbulos rojos, ¿sí? Cuando carece nuestro organismo de este mineral, ¿sí? Las personas tornan un color pálido en su rostro, ¿sí? Una persona puede tener deficiencia deficiencia de hierro si la ingesta es demasiado baja, para reemplazar la cantidad que se pierde cada día, ¿sí? Hay veces que no consumimos muchos vegetales, muchas verduras, ¿no es cierto? Y consumimos muchos fritos. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que no ingiera nuestro organismo el nivel necesario de hierro, ¿sí? Que necesita nuestro cuerpo, ¿sí? ¿En qué más nosotros encontramos esta fuente de hierro? Encontramos también en las setas, que son también conocidas como hongos o champiñones, ¿no es cierto? Cuando hemos ido a comprar, hemos visto los champiñones que hay de diferentes presentaciones. Unos vienen enlatados, otros vienen en rodajas, ¿no es cierto? Son unos colores blancos, como unos sombreritos. La col rizada, las frutas secas, también en el perejil, la selga, la espinaca, todos esos tienen bastante hierro, ¿sí? En los cereales integrales, los frutos secos,
encontramos también en las legumbres. Para nosotros consumir cada uno de estos vegetales o estos alimentos que contienen hierro, también debemos tomar en cuenta que es importante para la absorción de nuestro organismo la vitamina C. ¿Sí? Es muy importante también en nuestro organismo. Entonces, chicos, no se olviden consumir bastantes legumbres, ¿no es cierto? Verduras, vegetales que contengan hierro, ¿sí? Entonces, hicimos ya un recuento de lo que era el triángulo, que era una figura geométrica, me decían por ahí, que tiene 3 lados, 3 vértices, tres ángulos, ¿no es cierto? Entonces, hemos repasado lo que es un triángulo. Aquí tenemos una figura en la cual podemos observar cada uno de estos elementos, como son los lados, los vértices, como nos indicaba por ahí el compañerito, que son los puntitos, decía, los puntitos donde se unen las dos rectas o los dos lados, ¿sí? Entonces, a un triángulo nosotros les denotamos con letras mayúsculas. Los vértices, tenemos también los lados, está con una letra minúscula, está al frente del vértice, ¿sí? Es el opuesto al vértice, lleva la letra minúscula. También tenemos el ángulo. El ángulo reconocemos que es ángulo, ¿sí? En este caso le han puesto un símbolo como un sombrerito, ¿no es cierto?, sobre la parte superior de la letra. Y también tenemos aquí ya los elementos de este triángulo. Podemos indicar que los triángulos, la suma de sus ángulos internos, es decir, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, deben sumar siempre 180 grados, ¿sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Aquí la clasificación de los triángulos, por ahí nos decía que todos los lados son iguales. No siempre, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de triángulos. Entre ellos, los que nosotros vamos a ver son la clasificación según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Según sus lados, estos se clasifican en equilátero, en isósceles y en escaleno. Y según la medida de sus ángulos, este se clasifica en rectángulo, obtusángulo y acutángulo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos un triángulo que tiene los 3 lados iguales, este es un triángulo equilátero, ¿sí? Cuando tenemos un triángulo, los 2 lados iguales y el uno es desigual o diferente, es un triángulo isósceles. Si nosotros tenemos un triángulo que todos sus lados son diferentes, ¿sí?, de diferente dimensión, este es un triángulo escaleno, ¿sí? Entonces, la clasificación de los triángulos según sus lados, tenemos equilátero, isósceles y escaleno. Ahora, según sus ángulos, cuando nosotros tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo. Si este triángulo tiene un ángulo que mide más de 90 grados, tenemos un ángulo obtuso. Este triángulo se denomina obtusángulo. Y si tiene, ¿sí?, sus ángulos agudos, sus 3 ángulos agudos, es decir, menor a 90 grados, tenemos un triángulo acutángulo, ¿sí? Entonces, es la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos, ¿no es cierto? Vamos a admitir ahorita a un grupo de estudiantes que han estado pendientes. Vamos a continuar. Entonces, ya con esto vamos a ver el tema de la clase del día de hoy, que es congruencia de triángulos. ¿Qué es la congruencia? ¿Qué se nos viene a la mente por congruencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será congruencia? ¿Qué será este término que nos toca en esta clase? ¿Alguien que desea participar?
Congruente, dice. Una figura que es, o sea, figuras congruentes. ¿Qué serán congruentes? ¿No? Miremos las figuritas, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Y algo ya nos da una idea de lo que es congruencia. Solo mirando esta figura, esta imagen. ¿Qué será la congruencia? A ver, participemos. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Hemos venido un poquito dormidos. ¿Qué es la congruencia? A ver. Cuando las figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Ahí hablamos de congruencia. Entonces, vamos a ver este tema. Miren, aquí tenemos la figurita, ¿no es cierto? Aquí está armando una figura y estamos poniendo esta figura sobre otra, ¿sí? Al momento en que rotamos el papel, ¿sí? Podemos ubicar una sobre la otra. Nos podemos dar cuenta que son iguales, ¿sí? La misma forma y el mismo tamaño. Esa es la congruencia. Pero en este caso vamos a ver solo de los triángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la congruencia? Que tiene el mismo tamaño y la misma forma, ¿sí? De igual forma van a tener sus ángulos lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? El objetivo de esta clase es identificar la congruencia entre triángulos y relacionar, ¿sí? Con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, ¿sí? Dos figuras son congruentes si tanto los ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes, es decir, son iguales, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo de congruencia? El símbolo de congruencia es un igual, y en la parte superior del igual tenemos ahí este símbolo como una ondita, ¿no es cierto? Este es el símbolo de congruencia, ¿sí? Entonces, dos triángulos son congruentes si las partes del primero, tanto ángulos y lados, son congruentes con las partes del segundo, ¿sí? Aquí tenemos dos figuritas, miren, son dos triángulos, ¿sí? Y la congruencia quiere decir que es igual este lado con el lado de acá de la figura, ¿sí? Miren, aquí tenemos una rayita, ¿no es cierto? Quiere decir que es igual que el otro. Este lado de aquí, de este triángulo, de esta primera figura, es igual al lado de la segunda figura, ¿sí? Luego tenemos que este otro lado, por eso están dos rayitas, es igual al otro lado de esta segunda figura, de este segundo triángulo. Y por último tenemos este tercer lado, ¿sí? Entonces aquí tenemos que sus tres lados son iguales o son congruentes a la segunda figura, por lo tanto los dos son congruentes. En este caso vamos a indicar que los ángulos y los lados son iguales, ¿sí? En otras palabras, si nosotros trasladamos, hemos rotado, hemos botado hacia el aire un triángulo, le hacemos coincidir exactamente con el otro, ¿sí? Vamos a imaginar o a suponer, nosotros construimos un triángulo, le lanzamos al aire, ¿sí? Y le ubicamos o le hacemos coincidir uno debajo del otro, ¿sí? Exactamente, y podemos ver que estos coinciden, ¿sí? Si el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, entonces escribimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, ¿sí? Vamos a analizar la figura que tenemos aquí. Tenemos aquí tres triángulos. Vamos a ver cuáles son congruentes. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DE y F, ¿sí? Y acá abajo el triángulo GHI, ¿sí? Entonces, analizamos. Tenemos el triángulo
ABC, el segmento o el lado AC, ¿sí? Que es igual o es semejante al segmento o al lado DF, ¿sí? Por eso le ponemos una rayita. Vamos con el segundo lado. En el segundo lado, el BC es igual que el FE, ¿sí? Y el AB es igual al DE. En este caso, hablamos de estos dos triángulos son congruentes. Veamos si tenemos alguna relación con el triángulo que está en la parte inferior. El lado GI se parece a uno de los lados de los otros triángulos, ¿sí o no? No, Liz. No, no es cierto, porque está más pequeño, ¿sí? Vamos a ver el otro, el lado IH. ¿Tiene relación con alguno de los lados de los otros triángulos? No, en este caso no es congruente, ¿sí? El triángulo ABC y el triángulo DEF no es congruente con el triángulo GHI, ¿sí? Este de acá es de otro tamaño, entonces no es congruente, no es igual. Nosotros para hallar lo que son congruentes entre triángulos, para ver si son congruentes o no, tenemos tres postulados, ¿sí? Tres formas de averiguar si un triángulo es congruente o no. Tenemos el primer postulado, que es lado, ángulo, lado, ¿sí? O también LAL. En este caso, vamos a decir que dos triángulos son congruentes si sus dos lados y el ángulo determinado son respectivamente congruentes, ¿sí? Aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. En este caso, el lado AB es congruente con el lado DE, ¿sí? Ahora, vemos que otro lado también, el lado BC, es congruente al lado EF, ¿sí? Miremos, son iguales. Ahora, entonces, el ángulo que está comprendido entre estos dos lados también será congruente, ¿sí? Por lo tanto, estos triángulos, el triángulo ABC, es congruente con el triángulo DEF. Este primer postulado es el postulado lado, ángulo, lado, ¿sí? Veamos otro postulado. El segundo postulado que tenemos es el ángulo, lado, ángulo, o ALA. Ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común a ellos respectivamente congruentes, ¿sí? En este caso tenemos este triángulo que el lado B y el lado B', por eso le vamos a denominar al otro, ¿sí? Es igual o son congruentes. Ahora el ángulo
Dice, Sí, chicos, les escucho. ¿Alguna dificultad tuvimos con el internet? Se nos fue el Teams, no sé qué pasó. Por favor, les voy a volver a admitir. Están algunos chicos en la espera. Volvamos a ingresar, por favor, si les pueden comunicar a los compañeritos. Tuvimos dificultades, no sé, se fue el internet o se fue Teams, algo pasó. Se fue la luz. Se fue la luz, pero aquí en mi casa no se ha ido la luz. sí. Es que se fue un rato y después regresó. Se fue y enseguida regresó. Ya, vamos a irnos uniendo. Ya les voy a seguir admitiendo nuevamente. Bueno, chicos, mientras se siguen conectando los compañeritos, tuvimos una dificultad, se nos fue la luz, no sé qué nos pasó. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces, lo que vimos son los postulados de congruencia, ¿sí? Uno de ellos era el postulado lado, ángulo, lado, ¿sí? Ahora tenemos el postulado ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Si nosotros vemos que dos ángulos son congruentes y el lado que está en común, ¿sí? Es congruente, de igual forma, estas figuras son congruentes, ¿sí? Vamos con el tercer postulado. Con el tercer postulado tenemos lado, lado, lado. Es decir, los tres lados congruentes, ¿sí? O los tres lados iguales. Si nosotros tenemos los tres lados iguales, podemos decir también que tenemos dos figuras congruentes, ¿sí? Si los tres lados son iguales, podemos mencionar que estas figuras son congruentes, ¿sí? Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma medida y sus lados homólogos miden lo mismo, ¿sí? En este caso, el lado A es igual al lado A', ¿sí? Del otro triángulo. El lado B es congruente al lado B del otro triángulo y el lado C es congruente al lado C del otro triángulo, ¿sí? Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a regresar, por favor, a admitir a algunos compañeritos. Tuvimos dificultades eléctricas y tuvimos que nuevamente conectarnos, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejercicio, ¿sí? Analicemos estas figuras. Estos triángulos, tengo aquí la figura 4 y la figura 5. Vamos a ver si son congruentes o no. ¿Qué pasaría con estos triángulos? A ver, observemos, por favor, ¿qué tienen estos triángulos? ¿Tienen sus ángulos, sus lados iguales? Miremosle, por favor, para indicar cuál de los postulados podemos aplicar. ¿Qué observamos? ¿Cuánto miden los ángulos internos de este triángulo? A ver, ¿qué podemos observar aquí? ¿Cuánto miden sus ángulos? De la primera figura, a ver,
¿Cuánto miden los ángulos? 84, 53 y 43. Ya, muy bien. Un ángulo tiene 84, otro 43, otro 53. ¿Y los lados? 40, 23 y 40, 44. 23 y 44. Ya, muy bien. 40, 23 y 44. Veamos ahora la figura 5. ¿Qué tenemos? Asimismo tenemos ángulos y tenemos lados, ¿verdad? La medida de los ángulos, ¿quién me dice? 53, 53, 84 y 43. Ya, entonces ya las pudimos observar, ¿ya? Los lados. ¿Cuánto miden los lados? 44, 40 y 24. 23. Ya, muy bien. Entonces podemos observar que estas medidas son iguales al otro triángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar. El lado AB, 23 centímetros, es igual que el lado DE. El lado BC, ¿sí? Es 44 centímetros, igual que el lado EF. Tenemos también el lado AC, que mide 40 centímetros y es igual al lado DF. Por lo tanto, podemos indicar que los lados son congruentes, ¿sí? Tenemos el lado AB congruente con el DE, el BC congruente con el EF y el AC congruente con el DF, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que podemos aplicar el tercer postulado, que era lado, 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 ¿sí? Los tres lados son congruentes. Por lo tanto, este triángulo o estas figuras son congruentes. También podemos aplicar otro postulado con los ángulos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, dice el ángulo A, 84 grados, igual que el ángulo D. El ángulo B, 53 grados, igual que el ángulo E. Y el ángulo C, 43 grados, igual que el ángulo F. Entonces, aquí hacemos la relación de congruencia. El ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B, congruente con el ángulo E. Y el ángulo C, congruente con el ángulo F, ¿sí? En este caso, las figuras son congruentes. Observemos este ejercicio, por favor, esta figura. ¿Será que de aquí podemos sacar triángulos congruentes? ¿Y qué postulado nosotros aplicamos para indicar que son congruentes? ¿Sí? Observemos la figura, por favor. Veamos si hay o no congruencia. Aquí podemos ver que están varios triángulos inmersos, ¿no es cierto? Pero puedo indicar que dos de ellos son congruentes. Observemos detenidamente, por favor. ¿Ya les observamos? ¿Qué triángulo es congruente a qué otro triángulo? Miren, aquí tenemos un triángulo, el ABE, forma un triángulo. Acá tengo otro triángulo, el BCD, otro triángulo, el DED, ¿no es cierto? Otro triángulo, el ABE,
ABD. Otro triángulo AED. Varios triángulos tenemos aquí. ¿Son congruentes? Veamos, ¿son congruentes o no? ¿Tenemos congruencia aquí? Sí. Sí, ¿cuáles? ¿Cuáles son congruentes? El BCD y el ESD. El BCD y el ECD. Y el ECD. BCD, estoy clara, este de aquí, ¿no es cierto? ¿Y el otro? El el C y el D. Ahí forman un triángulo. Ya, aquí se forma un triángulo, ¿no es cierto? ¿Con cuál? ¿Con cuál es congruente? Miren lo que le hago. ¿Sí? Le saco la línea que está en la parte inferior. Y aquí tengo los triángulos que son congruentes, ¿sí? Es decir, el lado AB con el lado BC. El lado AE es congruente al lado CD. Y el lado BE es congruente con el lado BD. Por lo tanto, ¿qué postulado de congruencia aplicamos aquí? Tenemos tres postulados: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo o lado, lado, lado. ¿Cuál de los tres? El tercero, pues, ¿no es cierto? Estamos viendo que los tres lados son congruentes, por lo tanto hemos aplicado el tercer postulado. Lado, lado y lado, ¿sí? Son congruentes. Veamos la siguiente figura. Veamos si ustedes la analizan, la observan y me indican cómo son congruentes. ¿Cuáles son congruentes? Aquí igual tenemos algunos triángulos. El triángulo ABM, el triángulo ABC, el triángulo BCN. ¿Cuáles son congruentes? Dice, si AB y BC son iguales, AB, tenemos aquí AB y BC son iguales, ¿sí? Dice que AM es igual a 3. En este de aquí, AM es igual a 3. Y CN es igual a 5. Hallar MN. Veamos, ¿dónde están esos triángulos congruentes? AM, 3. CN, 5. ¿Ya? Dice que AB, este lado, AB, es igual que BC, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide MN? Es decir, todito esto. Analicemos, por favor. Ya nos está diciendo qué triángulos son iguales, ¿no es cierto? Que son congruentes. El triángulo ABM. Este triángulo es igual que este otro triángulo, ¿sí? Entonces, ya tengo la medida de MA o AM. Si son iguales, ¿con qué segmento será igual? Este 3, ¿con cuál? Le voy a poner aquí unas rayitas. ¿Con cuál? Por allá me dijeron algo. Un BN. Ya vamos a cambiarle de color al puntero. Y le vamos a decir que este AM
ponemos 2 rayitas, es igual que ¿cuál? Que B. BN. Que BN, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo decir que este también va a medir 3. ¿Cuál más? MB. MB Vale, con NC. NB es igual al NC. Ponemos 3 rayitas con el de acá. Por lo tanto, si el de aquí mide 5, el de acá también va a medir 5 porque son iguales, son congruentes, ¿sí? Entonces me dice hallar MN. ¿Cuánto mide MN? 8. MN mide 8. Facilito, mire. MN mide 8. ¿Sí? Hemos aplicado igual los postulados de congruencia. Y aquí tenemos ya el desarrollo, la solución, mire. ¿Sí? Son iguales estos. El segmento AB con el segmento BC nos indicaba. El segmento MA o AM es igual al BN, 3. Y MB es igual a CN. Como mide 5, la solución es sumar estos dos, ¿no es cierto? Porque me pide MN, todo este segmento. Sería 5 más 3, 8. ¿Sí? Vamos a desestresarnos un momentito y empecemos con nuestra pausa activa. ¿Sí? ¿Les parece? Encontremos dos figuras iguales. Miremos, por favor, miremos cuáles serán iguales. Yo qué sé, la 1 y la 2, la 3 y la 4. Observemos, ¿cuáles son iguales? A ver, vamos a ver. Esos ojitos despiertos. El 3 y el 6. Me dice el 3 y el 6. Veamos si el 3 y el 6 son iguales. Veamos. Tenemos aquí ya Y el 11. esta 5 partecita y de el aquí. 6. Miren el azul, ya no coincide. La 8 y la 9. La 8 y la 9. El 10 y el 11. 1 y el 7. No, aquí ya no coincidió. El Aquí 4 tenemos y el un 5. El amarillo. 5 La, y el 6. el 6 y el 9. El 6 y el 9. El 6 y el 9. Veamos el 6 y el 9. Ya, puede ser. Uno. Hay El otro 4 y el también. 5. El 10. ¿Cuál? Dicen no es el 6 y el 9 4 y porque 5. arriba El está 4 blanco. y el 5. A ver, el 6 y el 9. Analicemos. Verde, acá tenemos celeste, El amarillo. 5 y el 9. Aquí no, ya el 6 y el 9 no, porque miren que aquí es un El blanco 4 y el 5. y aquí está un celeste, ¿no? ¿No es cierto? El 4 y el 5. 5 y el 9. 4 y el 5, veamos. No, El porque 2 y aquí el hay una 9. celeste y aquí hay una amarilla. El 2 ¿Cuál? y el 9. El 2 y el 9. El 2 y el 9 sí. Correcto, esta sí. Otra El más. 2 y Por el aquí otra también. El 7 y el 5. El 7 y el 5. El 2 y el El 7 y el 5. Veamos el 7 y el 5. Tenemos amarillo, naranja. No, aquí tenemos un naranja y aquí está un rojo. Ya no nos coinciden. El 2 y el El 5. 2 y el 5. El 2 y el 5. No, porque aquí tenemos un naranja y acá está un El rojo. 1 y el 8. El 3 y el 5. El 1 y el 8. Veamos el 1 y el 8. Sí. No, aquí tenemos dos celestes juntos. Y acá está un celeste y un naranja. 3 y 5, dicen. 3 y 5. Veamos el 3 y el 5. No, aquí hay un blanco y aquí está un verde. Por ahí hay otra parejita que son iguales. 5 y el 9. El 5 y el 9. Veamos el 5 y el 9.
Ya, puede ser, ¿no es cierto? El 5 y el 9. Tenemos verde, blanco, amarillo, celeste, celeste, blanco, amarillo, verde. Ya. ¿Sí? El 10 y el 8. También está aquí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con una... les voy a compartir los enlaces de unos videos sobre la congruencia, ¿sí? Escuchemos con atención, por favor. Les voy a volver a compartir ya que no le puse el audio del equipo. Escuchemos, por favor. Estudiaremos el criterio de congruencia de triángulos, ángulo, lado, ángulo o ALA. El criterio ángulo, lado, ángulo o ALA indica que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común entre ellos, respectivamente iguales. Para estudiar este criterio de congruencia, trabajemos con una imagen. Lo que vamos a hacer es comparar si el triángulo ABC triángulo es congruente o equivalente con DEF triángulo. Según este criterio, lo que tenemos que tener en cuenta es que para que dos triángulos sean congruentes, dos de sus ángulos y uno de sus lados tienen que ser congruentes entre sí. Entonces lo que tenemos que comparar es si el ángulo A es congruente con el ángulo D. Ángulo A será equivalente o congruente al ángulo D. Y por otro lado, lo que vamos a comparar es si el ángulo B es congruente con el ángulo E. Y por último, para que sean congruentes, también tenemos que tener uno de los lados congruente. En este caso, el lado en el primer triángulo va a ser el segmento AC. Entonces, el segmento AC tendrá que ser congruente con el otro segmento que tenemos marcado acá, que será el segmento DE. Por lo tanto, para que estos dos triángulos sean congruentes, lo que tiene que suceder es que ambos pares de ángulos AD y BE tienen que ser congruentes y a su vez tiene que ser congruente el lado AC y el lado DE. En el caso de que se cumplan estos tres requisitos, estaremos enfrente de dos triángulos congruentes. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Dice que se aplica en la siguiente figura. Congruencia en triángulo significa que tienes dos triángulos iguales. El primer postulado dice que si tienes un ángulo, bueno, aquí tengamos otro, un lado y un ángulo igual, es que estos triángulos son congruentes. Otro postulado dice que si tienes los tres lados iguales de cada triángulo, pues obviamente es el mismo triángulo. O sea, si este es igual a este lado es igual a este, y este es igual a este, si los tres lados son igual a los tres lados, también son congruentes o son iguales. Y el último postulado para saber si dos triángulos son congruentes es que un lado sea igual, el ángulo que esté en medio también, y este lado sea igual. Nada más hay tres postulados. Vamos a ver de los incisos cuál es. Lado, ángulo, lado. Bueno, según esta figura, tengo un ángulo. Si tienes dos ángulos iguales, el tercero obviamente es igual. Simplemente lo que te falta para 180. Así que aunque no me pone en la figura, este ángulo y este son iguales también. Pero dice lado, ángulo, lado. Yo aquí no sé si tengo dos lados iguales. El único lado que yo veo igual es el del medio porque pertenece a los dos triángulos. Pero este lado nadie me dice que es igual a este, ni que este es igual a este. Así que yo no tengo dos lados para decir que son congruentes. Nada más tengo el del medio, uno.
Así que este postulado no es. Aquí, como mencioné, yo no sé si los tres lados son iguales. Yo nada más sé que un lado comparten los dos, este y este. Yo no sé si son iguales, ni este ni este. Así que no tengo los tres lados para decir que los dos triángulos son congruentes. Aquí tengo tres ángulos iguales, efectivamente. En los dos triángulos tengo tres ángulos iguales, pero este no es un postulado de congruencia, es de semejanza. Así que de este ángulo, lado, ángulo, sí, tengo este ángulo, este lado y este ángulo en los dos triángulos. Así que con este postulado defino que son congruentes. Así que la respuesta es A. Ingresemos por favor al quizzes. He enviado en los enlaces a los paralelos, a cada grupo de cada paralelo. Ingresemos por favor. Tengo a dos compañeritos, a tres, y está Dayana, Mateo, Eric, Yesenia, Glenda. Ingresemos rápidamente, por favor, a lo que es el quizzes para concluir la actividad del día de hoy. ¿17 estudiantes? A ver, por favor, ingresemos rápidamente para poder concluir con esta actividad. ¿Ya? ¿Listos? Por favor, vamos a dar inicio. Asimismo, vamos a anotar los 5 primeros. Iniciamos. ¿Listos? Cinco, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Son preguntas sencillas. Vamos a ver cómo nos va. La
Lo que hemos ya son preguntas en las que hemos tratado de esta peguita y años. Se mantienen en el lugar. Ya vio Eric, que cambió de posición. Se adelantó Mateo. Cali. Buena Blanca. Gisela, Lili. Stalin, Eric, Web, Alto, bien. Dayana también apareció bien. Yesenia, Dayana, Micaela, Dali, muy bien. Yesenia, Eric, Josué terminó, muy bien. Eric, Micaela terminó por error. Stalin terminó. Vamos al quinto lugar. Entre Yesenia y Karen. Bien, chicos. Leo, al puesto 06. Muy bien. Bien, ya aparecieron los lugares. Un minutito más. 10 y 17, 10 y 18, terminamos la actividad. Apareció Solange. Solange subió al puesto número 4. Solange, muy bien, Solange. A ver quién les desplaza. Estas dos posiciones. Y Manolita subió al puesto número 4. Bajo Stalin. Terminó Solange. El puesto número 3. Terminó Micaela. Terminó ¿ya? Vamos a ver la posición, los tres primeros lugares. Tenemos a Solange, a Eric y a Josué, que nadie le superó, ¿sí? Nos quedamos muy bien, Josué en el primer lugar. Muy bien, chicos, ¿sí? Vamos a ver, por favor, una revisión rápida de las preguntas, ¿sí? Decía la primera pregunta, ¿qué es un triángulo? Sencillita, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿quién me dice? Polígono de 4 lados, figura plana de 5 lados, figura plana de 3 lados y 3 vértices. ¿Ángulos o ninguna? La tercera, ¿verdad? Figura plana de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Indique la clasificación de los triángulos según sus lados.
Acutángulo, rectángulo, obtusángulo, equilátero, isósceles, escaleno, todas las anteriores o ninguna. La segunda. La Equilátero, segunda nos isósceles y dice escaleno. por los lados, ¿sí? La clasificación de los triángulos según sus ángulos, ¿cuál es? La segunda. Acutángulo, Acutángulo, obtusángulo y rectángulo y rectángulo. rectángulo. Ya, muy bien. ¿Qué es un triángulo rectángulo? La segunda son polígonos que cuentan con 3 lados y disponen de un ángulo recto. Disponen de un ángulo recto. Muy bien. Según la figura, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Equilátero, porque tiene sus 3 lados iguales, ¿no es cierto? Miren, aquí dice A. Quiere decir que todos sus lados son iguales. El triángulo que tiene un ángulo recto se llama Rectángulo, triángulo, rectángulo. triángulo rectángulo. Muy bien. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 90, 180, 360 grados, 30 o todas las anteriores. 180. 180 grados, ¿sí? 180 grados. Muy bien. La relación de congruencia se simboliza con ¿cuál de estos 4 símbolos? Con la tercera. Con la tercera, muy bien. 2 triángulos son congruentes si las partes del primero, ángulos y lados, son congruentes con las partes del segundo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Uno de los postulados de congruencia son lado, vértice, lado, ángulo, diagonal, lado, ángulo, lado, ángulo, vértice, lado, ángulo. ¿Cuál es la respuesta? En los postulados, en ningún momento hablamos de vértices ni de diagonales, ¿no es cierto? Entonces, aquí de un vértice, aquí habla de una diagonal, acá también de un vértice, por lo tanto es el tercero, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Ese era el quizzes, chicos. Sencillito, ¿verdad? Sencillo el quizzes. Vamos a premiar a los 3 lugares, ¿sí? Por favor, chicos, vamos a habilitar la camarita para dar por concluida la actividad. Tengo los nombres de los estudiantes. Ya les voy a ubicar la actividad concluida. Habilitemos las camaritas, por favor, para dar por concluida la presente actividad. Tuvimos algunas dificultades el día de hoy. Se nos fue la luz, tuvimos dificultades tecnológicas, pero bueno, hemos superado estas dificultades, ¿sí? Cualquier duda, inquietud, chicos, de la tarea, de la actividad, es de su texto, de la página 156. Dudas que tengan, me las hacen saber, ¿sí? Gracias por activar sus camaritas. Muy bien, chicos. Espero que se hayan registrado ya todos en el chat. Vamos a ver. No se olviden, por favor, registrarse en el chat para poder ver su participación, ¿sí? Gracias, chicos. Un buen inicio de semana para cada uno de ustedes. Un bonito día para todos. Gracias. Nos vemos aquí el día viernes. Cualquier duda o inquietud, no se olviden, por favor, me pueden indicar, sea al chat de WhatsApp o al chat de Teams. Un bonito día para cada uno de ustedes. Gracias, chicos. Igualmente, licenciada. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta la siguiente clase. Gracias. Hasta luego.